Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? Aquí Brainsblow con el capítulo 5 de Izuku, el héroe de Pegaso. Sin nada más que decir, que comience el vídeo. Después de la derrota de Thanatos, Izuku se levantó, pero sintió su cuerpo sumamente pesado y débil, cayendo de rodillas, apenas pudiendo respirar adecuadamente, sus sentidos parecían, de manera continua, fallar, su vista se nubla, sus oídos comienzan a tener un sonido que no le permite reconocer los demás, su olfato parecía estar perdiendo los aromas, su lengua parecía estar en un estado de sentir poco o nada y la sensación de sus manos en la tierra iban desapareciendo, como si la pelea lo haya agotado de manera grave. Resiste, carajo, diría Koga para que Izuku no desista. Está demasiado agotado como para poder reponerse, debemos hacer algo, diría Tenma para tratar de ayudar a Izuku. Sin embargo, lo que ellos no esperaron, es que se presentara Sayori y Doko para poder ayudar a Izuku, dándoles alivio, pero Sayori se quedó mirando el árbol marchito, teniendo una especie de escalofrío recorriendo por su espalda, como si ese árbol representara un destino sumamente terrible, pero no se enfocaría en eso por ahora, tenían que llevar a Izuku a que se recupere. Al cabo de 10 minutos, Izuku estaba descansando cerca de la fogata, pero también había preocupación en todos, a quien había enfrentado que lo había dejado de esa manera. ¿Acaso Hades había mandado a uno de sus jueces para matarlo? ¿O acaso él había mandado un ataque directo para que no sea una molestia? Fuera lo que fuera la razón, esto es algo malo para ellos, pues tenían a uno de los más fuertes fuera de combate, pero lejos de que estuvieran desmotivados, se preparaban de lo más importante, donde Sayori se preparaba para hacer su plan, el cual era traer las armaduras de los demás caballeros. Para eso, se armó un plan, los caballeros de Atenea serían la principal línea de defensa de la diosa, mientras los que no poseían cosmos, serían apoyo para poder dar alguna ventaja táctica, aunque claro, mantenían a Izuku cerca de Sayori para que pudiera estar a salvo. Con todo eso planeado, Sayori comenzó, elevando su cosmos, donde enviaba señales directo a las armaduras para que pudieran responder, donde esa era la señal de que todos estuvieron alertas, sabiendo que en cualquier momento, los espectros de Hades se aparecerían en estas tierras para poder cumplir la orden de su señor, cosa que comenzó a suceder cuando el ambiente comenzó a ponerse ligeramente oscuro, el cielo comenzó poco a poco a cubrirse de nubes siniestras, como si una fuerza mayor quisiera tapar la luz del sol. En eso, vieron que de las zonas que había oscuridad o sombras, empezaban a surgir los espectros, lo que hizo todos se pusieron en guardia para poder defenderse. ¿De verdad pensaron que los dejaríamos hacer eso?, diría el ejército de Hades. No teman, aunque sean varios, ellos no podrán con todos si nos mantenemos juntos y coordinados, diría Doko, motivando a los jóvenes. Los jóvenes solo asentirían, con pequeñas gotas de sudor corriendo por ellos, pero los que usaban el cosmos comenzaron a arder el suyo lo más que podían, donde esto hizo que los espectros se rían, pensando que sería algo fácil de lidiar, pero un ataque repentino de Doko los hizo recapacitar, siendo los 100 dragones de Rozan, los cuales fueron haciendo daño severo a todos los espectros presentes, cayendo heridos, además de provocar la sorpresa de los jóvenes por semejante poder. No se distraigan a pesar de que los he dejado en ese estado, no son todos y no están acabados, diría Doko con seriedad, mirando cómo los espectros afectados por su ataque se levantan. Entonces debemos de rematarlos, ¿no es así?, diría Todoroki con seriedad. Si es así, debemos actuar rápido, diría Kirishima. Así que, sin dudarlo, los jóvenes caballeros atacarían con sus técnicas para poder derrotar a los espectros heridos, donde parecía que por ahora lo tenían controlado, mientras Sayori se concentraba e Izuku se mantenía reposando, pero parecía tener complicaciones, ya que iba sudando demasiado, pero en eso, el ambiente se puso sumamente pesado cuando en escena, aparecería alguien sumamente temible y poderoso. Esto provocó que los jóvenes sintieran una especie de presión en todo su ser, como si este espectro los hiciera sentirse pequeños a su lado, así como el elefante al lado de una hormiga, pero Doko se posicionó frente a los jóvenes, dispuesto a pelear con uno de los jueces del dios del inframundo. Siempre es igual, los supuestos caballeros de Atena intentando defenderla de algo inútil, diría Radamantis con superioridad. A pesar de que digas, nada evitará que defendamos a nuestra diosa, sin importar quién sea, diría Doko serio, ardiendo su cosmos. ¿Y piensas enfrentarme sin poseer tu preciada armadura dorada?, diría Radamantis con burla.
¿Quién dijo que no la tenía? Diría Doko con una sonrisa. Eso provocó confusión en el juez, pero en eso, el ropaje de Doko comenzó a brillar con intensidad, solo para que, a los segundos, se muestre a Doko teniendo puesta la armadura de Libra, provocando el asombro en los jóvenes, pero también una ligera sonrisa en Radamantis. Tal parece que esta pelea no será una pérdida de tiempo después de todo. Diría Radamantis con una sonrisa. Aunque no lo creas, sé lo que hiciste en el pasado con mis camaradas y debido a las circunstancias de la situación, pienso hacer que regreses al inframundo. En pedazos. Diría Doko con suma seriedad en su voz y expresión. Quisiera verte intentarlo. Diría Radamantis, dispuesto a mandar al inframundo al caballero de Libra. Tan solo en menos de un segundo, la zona comenzó a convertirse en una zona de guerra, esto debido a los puños y ataques de estos dos seres, alejándose de la zona de Athena y los demás. Esto provocaba el alivio de los demás, sabiendo que posiblemente, el choque a estos dos haría mucho daño colateral tanto en la estructura como con bajas. Aún así, la batalla no termina, pues los espectros siguen viniendo hacia los jóvenes, quienes tendrían que arreglárselas para poder derrotarlos, así, comenzando una batalla campal, donde los jóvenes se coordinan y hacen combinaciones de ataques lo mejor que podían, incluso aquellos que solo utilizaban sus quirks, se las arreglaban para brindar el mayor daño posible. No los superaban, pero sí se defendían y los lograban mantener a raya. Aún así, sabían que esto no sería suficiente, necesitando que las armaduras vuelvan a tiempo o que Izuku se despierte, porque tarde o temprano, los espectros los abrumarán y no podrán retenerlos más, pero en eso, vieron que algo se venía acercando en el cielo, parecía una especie de cometa de color verde claro, hasta que, cuando más cerca estaba, pudieron notarlo con mejor claridad. La armadura del dragón era el primero en llegar, aterrizando frente a Kirishima, quien vio con sorpresa la caja, pero no dudó y procedió a abrirla, la cual abrió y reveló tremenda pieza de arte. La armadura no dudó en desprenderse en piezas y cubrir a su nuevo portador, el cual pudo sentir su poder yendo más allá de lo que imaginaba con la armadura, por no decir que ahora, podía sentir sus energías más grandes y casi renovadas, pero el momento fue interrumpido cuando 4 espectros fueron en contra de Kirishima, a pesar de que sus compañeros le dijeron que tuviera cuidado. Kirishima solo levantó sus brazos, cubriéndose de los ataques sin ninguna dificultad. Esto provocó la frustración de los espectros, más al ver que el escudo que tenía en su brazo izquierdo, que posiblemente haya sido el que más amortiguó el ataque a esos 4, pero en eso, Kirishima los miró fijamente, ardió su cosmos, donde los apartó solo con sus brazos, dejándolos en una situación vulnerable, preparando su ataque del dragón naciente, el cual impactó de lleno en los espectros, posiblemente habiendo acabado con ellos. Parecía que con el poder de Kirishima podrían tener una pequeña oportunidad para poder ganar, así que él se pondría como el próximo muro a derribar para poder ir por la diosa, motivando al resto de sus compañeros a permanecer de pie. Los espectros solo miraron esto con enojo, lanzándose en contra de Kirishima, pero él los estuvo esperando, lanzándose a ellos y mandando a volar a varios de ellos con sus puños impulsados con su cosmos, marcando una gran diferencia, dándoles a sus... No se rindan caballeros, siento que la siguiente armadura se aproxima. Diría Sayori de manera telepática a todo el grupo para darles más esperanza. Sin embargo, aunque ella dijera eso, sabía que habría un problema mayor con el cual lidiar a excepción de Hades, los cuales serían el resto de sus jueces y el dios Hipnos. Si ellos aparecían en el campo de batalla, todo podría estar perdido. Solo esperaba que todo eso no ocurriera tan pronto. Mientras eso pasaba, en Japón, más precisamente con Nazu, él estaba en lo que parecía una junta con las figuras más importantes del país, habiendo contado todo con respecto a la llamada a Grecia y el por qué mandar a jóvenes hacia allá, pidiéndoles que deberían no interferir en ese asunto. ¿En serio cree que creamos que esto es algo que tiene que ver con los dioses? Diría un miembro de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Después de lo sucedido con el símbolo de la paz, no hay confianza en los héroes, algo que provocó tu alumno y su grupo. Diría otro miembro de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Debo recordarles que esto no es algo que fue repentino, sino la acumulación de peores decisiones tanto de All Might como de sus allegados y ni quiere decir de los ex-héroes que apoyaron su causa. Diría Nezu con seriedad, sabiendo que ellos no desistirían en sus planes.
Irónico que lo digas, ya que estás apoyando al hijo de All for One, el cual había sido asesinado por él. Además, se había pedido de antemano que se arrestara o eliminara al individuo conocido como Izuku Midoriya, pero usted se negó a dar esa orden. Diría la presidenta de la organización. Usted no tiene ni idea de lo que ha pasado a ese chico y aún así, él decide hacer lo correcto, ser un héroe que da el ejemplo, que salva sin importar a quién, pero ustedes lo ven como una amenaza. Supongo que es por la misma razón del por qué habían asesinado a su madre, ¿no es así? Diría Nezu con desagrado en su voz, sabiendo que ellos eran parte de los responsables de que la vida de Izuku sea así. Ella era la mujer de All for One, era también parte del problema. Diría uno de los miembros de la comisión. Pero en eso, el lugar comenzó a tener un temblor sumamente peligroso, que llegó a hacer que todo el lugar comenzara a tener grietas, parecía un terremoto de gran magnitud, hasta que poco a poco comenzó a todo calmarse. Sin embargo, a las puertas del gran salón, estas se fueron abriendo con lentitud. En ese justo momento, para todos los presentes, tuvieron la piel pálida y jurando con todos sus corazones y lo que quieren que, esa persona que se había presentado, será una horrible broma o un espejismo por algún villano, porque estaban completamente seguros que esa persona, ya no debía estar respirando desde hace mucho tiempo. Lamento el interrumpir, pero no puedo permitir que ustedes hablen de esa manera tanto de mí como de mi hijo. Diría la mujer, que era Inko Midoriya en carne y hueso. ¿Cómo es posible que sigas viva? Se te había asesinado. Dijo la presidenta de la Comisión de Seguridad. La muerte es algo que no está en mí. Sí, mataron mi cuerpo mortal, pero en esencia, ningún arma mortal que ustedes posean será capaz de eliminarme ni a mi reino. Diría Inko con serenidad. ¿Tu reino? ¿Acaso llamas al país tu reino? Diría uno de los ignorantes. Más bien, es más allá, porque al final, yo represento tanto la tierra, como a la propia vida. Diría Inko, quien estiraba sus brazos hacia los lados para poder expresar a lo que se refiere. De la nada, en todo el lugar donde ocurría esta reunión, más precisamente de las grietas que había dejado el temblor, comenzó a surgir un sinfín de vida silvestre, flores, ramas, troncos, incluso nuevos tipos de vegetación que no se han descubierto o habían sido creados de la nada, todo bajo la mirada de todos los presentes, quienes estaban completamente sorprendidos, aterrados y anonadados. ¿Acaso se trataba de un poder que podía crear vida? Fuera lo que fuera, sabían que un poder así era muy peligroso. Lástima que la mentalidad de simples mortales e ignorantes sea tan estúpida como para entender lo que significaba tal acontecimiento. Ahora que han visto solo una pizca de mi poder, quiero hablar seriamente con ustedes, más sabiendo de todo lo que han pasado mis hijos. A pesar de que el padre de ellos haya sido alguien despreciable, no quiere decir que mis hijos deban ser tratados como tal, porque al final, ellos son los que heredarán un poder más allá de lo mortal. Diría Inko con total calma, pero también con una pizca de seriedad, dejando claro su sentencia hacia estos mortales que creen representar la justicia. Por primera vez, en bastantes años, quizás siglos, una entidad primordial no solo camina entre los mortales, sino que ha revelado su naturaleza frente a figuras importantes. Esto no solo plantea al gobierno japonés de que los dioses, quizás aún existan y estén ahí, solo mirándolos y juzgándolos por todas las acciones que han estado haciendo, pero ante el aura calmante de lo que podría ser una entidad primordial, había aparecido alguien que ni siquiera Inko pensó que llegaría. Vaya, parece que monte una escena innecesaria, ¿no es así? Diría Inko con serenidad a la nueva entidad que se había presentado. Hasta aquí llega el vídeo, espero les haya gustado. Comenten, denle like y suscríbanse. Se despide su amigo Brainsflow, hasta el próximo vídeo. Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? Aquí Brainsflow con el capítulo 5 de Izuku, el héroe de Pegaso. Sin nada más que decir, que comience el vídeo.